Le damos gracias al Señor Jesucristo en la oportunidad que estamos aquí de buscar el rostro del Señor y estar en la comunión de los santos a través de la comunión del Espíritu Santo, a través de estas redes sociales, del Facebook y del YouTube. Este domingo 5 de junio del 2022 les saludamos con dos hermosos versículos de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El tema de hoy tiene por título: Jesús enfrenta la tristeza, la angustia y la injusticia. Vamos a seguir y usando ahora el capítulo 26 de Mateo, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Rey, caminó en esta tierra como el Hijo del Hombre, experimentó situaciones adversas, fue tentado en todo como lo somos cada uno de sus discípulos. Él siempre alcanzó la victoria y nos enseñó cómo actuar ante la tristeza, la angustia y la injusticia. Todo verdadero cristiano está totalmente capacitado para salir victorioso ante la tribulación y la adversidad que se le presente, en vista de que en el nombre de Jesucristo somos más que vencedores. Veamos de lo que hoy hablamos de introducción y de propósitos, y vamos a ver cómo es que el Señor pudo sustentar todo eso y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el Hijo del Hombre. Vamos allá a Lucas capítulo 4, me acompaña versículo 1 y 2, y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús, lleno del Espíritu Santo. No olvide esto, porque nos está faltando ser llenos del Espíritu Santo. Fue llevado para ser llevados, para ser impulsados por el Espíritu a donde Él quiera. En este caso, para ser llevado por el Espíritu al desierto, y era tentado por el diablo después de no comer, es decir, haber ayunado por 40 días. Para hacer frente a situaciones adversas, tentaciones del diablo, ¿sí?, que estaban viniendo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús cumplió con estas condiciones. Uno, lo que ya venimos diciendo, estaba lleno del Espíritu Santo. Yo vuelvo a invitar a que la iglesia regrese a ese anhelo de ser llena del Espíritu Santo. Todos los días busquemos esa suplencia en el cumplimiento de la promesa del Padre, que en el nombre de Jesucristo venga sobre nosotros el ser llenos del Espíritu Santo, que también vemos aquí como otro punto más, que el Señor Jesucristo era guiado del Espíritu Santo, ¿sí? De tal manera que Él era llevado, guiado, conducido por el Espíritu Santo. Y luego la práctica del ayuno y la oración. Recuerde que esta es una dupla casi inseparable. Casi no tendría valor el ayuno si no se acompañara de la oración. La iglesia de Dios, los santos, los discípulos, debemos de guardar las mismas condiciones. Ahora vamos a analizar estas condiciones salidas de Lucas 4, 1 y 2. Y la primera condición que nosotros hablamos es que es ser llenos del Espíritu Santo. Hoy es una de las cosas que está siendo necesarias. ¿Cómo enfrentaremos la tristeza, la angustia, la injusticia? Jesús la enfrentó lleno del Espíritu Santo. ¿Y tú qué estás buscando de Dios? ¿Qué estamos buscando diariamente? ¿Qué buscamos de mañana, en la tarde y en las noches? Al levantarnos, al acostarnos, debiéramos estar buscando ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver que esto fue algo
que pudo sostener a Jesucristo. Y cuando hablamos de Mateo 26:38 y de otras experiencias y de otras enseñanzas como las de el domingo pasado, en todo esto tiene que ver que Jesús estaba lleno de Espíritu Santo. Ahora vamos a ver si algo nos dejó el Señor para cada uno de nosotros, sus discípulos, y si nosotros debiéramos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo una vez que Jesucristo resucitó? Porque sabemos que Él había dicho allá en Lucas 24:49 que esperaran en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. ¿Y qué es lo que pasó? Veamos Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí estamos viendo lo que pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo y que de esta manera las cosas se hacen no como nosotros queremos, sino como Dios dispone, como el Espíritu Santo que es Señor dispone. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esto no es cuestión de si me gusta o no me gusta, esto es cuestión de dejar que el Espíritu Santo nos llene. Vamos a ver qué es esta razón, por qué es que el Señor Jesucristo está hablando de esto, por qué la experiencia que allá en el Pentecostés recibió la iglesia naciente. Vamos a algo muy importante, allá Mateo, nos regresamos a Mateo capítulo 3, ¿quién es el que está en promoción de todo esto? Es el mismo Dios a través de Jesucristo. Y mire lo que dice en Mateo 3:11. Hablando del testimonio de Juan el Bautista con respecto a Jesús, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto es lo que hacía Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, es decir, Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, Jesucristo, es el que bautiza en Espíritu Santo, el que nos inmerse en Espíritu Santo para que seamos llenos de Espíritu Santo como debe de ser y podamos nosotros estar listos para enfrentar todas esas situaciones adversas que se pueden presentar en nuestra vida. Confirmémoslos de una manera, aquí habla en, o sea, dentro. Ahora vamos a ver Marcos 1:8 y vamos hasta allá, y esto es palabra de Dios, no es mi doctrina, aunque es mía, la he hecho mía a causa de la palabra de Dios. Esto es palabra de verdad, esto es palabra del Señor. No es cuestión de, pues a mí no me gusta, no es mi pensamiento doctrinal. En mi iglesia no se cree así, mi pastor no me lo ha dicho así. Pues qué importa, tu pastor no está por encima de la palabra de Dios. Y en Marcos 1:8 es bien claro, ¿verdad? Que dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, vuelve a decir Juan el Bautista, pero él, se refiere a Jesucristo, os bautizará ahora con Espíritu Santo. Las dos obras del Espíritu, en y con, de tal manera que está haciendo una obra en el interior y una obra en el exterior. Recibamos pues el bautismo de Jesús en y con el Espíritu Santo. Y esto no debe de ser una experiencia aislada como ha acontecido a algunos en un momento dado, sino debe de ser una búsqueda continua. Hoy tenemos que buscar ser llenos de Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Vea las cosas de una oración eficaz y de fe. ¿Qué es lo que sucede? Dice que estaban congregados y tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez, ya habían sido llenos en Hechos 2:4 y ahora son nuevamente llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 2:4 era para magnificar, hablar las maravillas, para predicar el evangelio, para ser testigos, y aquí es para hablar con denuedo la
la palabra de Dios, no otra palabra, la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos conserva en la palabra de Dios, en la palabra verdadera, en la palabra sana. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos pues ser llenos de Espíritu Santo de continuo. Esto no es cuestión de alegato, ni de gusto, ni de opinión, ni de pensamiento denominacional, sino de hombre o de cualquier líder, sino totalmente estamos parados en la palabra de Dios. Vamos a Hechos 6, 3 y 5. Y dice la Escritura lo siguiente: y buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Vea, 1, buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, ahí agregamos, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. De estos nosotros vemos que 2 fueron levantados en una manera tremenda. Esteban, que fue el primer mártir, esto es un testigo eficiente de parte de Jesucristo, de Dios y de la palabra. Y era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, que después fue levantado como evangelista, y que Dios hizo a través de él milagros extraordinarios, señales y prodigios. Bendito sea el nombre del Señor. Otra vez volvemos a ver, ser llenos del Espíritu Santo. Los primeros diáconos estaban llenos, pues resumamos, de 4 virtudes: de buen testimonio, de Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. Ahora, esto ya no queda ahí, sino que hoy tenemos que ser promotores de ello para poder, como Jesucristo, enfrentar. Ya verá qué relación tiene con esto cuando lleguemos a entender el término Getsemaní, que va a hablar de la unción, y por eso estoy hablando de ello. Pero ahora, ¿qué está diciéndonos? ¿Qué habla en la prolongación del Evangelio a través de las cartas? ¿Y qué nos habla ese gran siervo apóstol Pablo, que también recibió del Espíritu Santo, y recibió tanto que nos trajo revelación de tanta palabra a través de las diversas epístolas que él recibió de parte precisamente de quién? Del Espíritu Santo. Vea, aquí hay un mandamiento en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Acuérdese que también el Espíritu Santo se manifiesta, y ya lo veremos, como aceite, también como pan, sí, y como mosto, como vino. Pero, amados hermanos, el Señor dice que seamos llenos del Espíritu Santo. En el avivamiento de los 90 aconteció que al ser llenos del Espíritu Santo, algunos manifestaban síntomas y aún el olor de andar llenos de vino, pero no estaban embriagados ni borrachos, como acusaron a los que estaban allá en el aposento alto y participando de aquella fiesta del Pentecostés. No estaban embriagados, sino que estaban llenos de Espíritu Santo. Esto es un mandamiento. Dios no está preguntándote, está diciendo antes bien, sed. Es un mandamiento, es un imperativo, es una orden. ¿De qué? De ser llenos del Espíritu Santo. Sí. Bueno, entonces dejamos bien claro que el Señor Jesucristo pudo enfrentar todo esto y fue tentado por el diablo, sí, y sufrió otro tipo de tentaciones. Vamos a probar esto y la importancia de tener un Cristo lleno de Espíritu Santo, un Cristo ungido. Ahora vamos a leer la palabra del Señor allá hasta Hebreos. Nos vamos ahora hasta Hebreos capítulo 4 versículo 15, para que usted vea lo que hace esa unción en la vida, en este caso en la vida del Hijo del Hombre como el Mesías, el Cristo. Ya veremos esto, porque eso es lo que significa ungido. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, se refiere a Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como sumo sacerdote, Jesús Cristo, el ungido Salvador, fue tentado en todo, pero sin pecado.
¿Qué es todo esto que estamos hablando? Porque estamos hablando de que Jesús enfrentó la tristeza, la angustia y la injusticia. ¿Y qué nos está hablando aquí, verdad? Que Él fue vencedor, que Él fue triunfador, que Él fue victorioso. ¿Qué más pasó con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Y vamos ahora hasta la carta de Pedro, al capítulo 4, versículos 1 y 2. Y mire lo que dice la Escritura. Puesto que Cristo, el ungido, el Mesías, el Cristo, ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, fíjense nada más, terminó con el pecado. Una de las cosas que vino a hacer el Mesías ungido, el Jesús, el Salvador, fue a terminar con el pecado, el que nos salvará del pecado. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Todo esto a veces lo leemos, lo vemos y decimos, no es posible que se pueda cumplir, pero aquí nosotros vemos que sí. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, y necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús terminó con el pecado y ármate de este pensamiento, como ahí dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino en el Espíritu. ¿Difícil es esto? Sí, porque estamos en la carne y lo debemos reconocer, pero no hay imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 13, y vamos a ver qué nos enseña la Escritura en este momento. Gracias, Señor, por este versículo 8:13. Dice la Escritura, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, otra vez ahí está el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La única manera en que nosotros podamos tener victoria en todo sentido en la carne, y ahora que estamos en este tema enfrentando la tristeza, la angustia y la injusticia, será siendo llenos de Espíritu Santo, porque mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dejamos esta primera condición y la dejamos totalmente clara. Hay mucho más material para aquellos que son negadores y para aquellos que resisten, contristan, apagan el Espíritu. Aquí hay algunos versículos, algunas palabras, pero la Escritura está llena desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver la segunda condición, ser guiados del Espíritu Santo. Regresamos ahí a Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quedan aquí señalados, quedan aquí confirmados, quedan aquí objetivamente puestos como hijos de Dios. Vamos ahora a leer el Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el Salmo de David. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Wow. También David pudo entender esto, y lo entenderás tú. David se adelantó, pero tú ya tienes la promesa, tienes la palabra, tienes la Escritura, tienes la Biblia. ¿Por qué tanta necedad? En todo lugar está el Espíritu, en todo lugar, pues es Dios. Él está en todo lugar. No te puedes ir ni huir de su presencia, aunque quieras, aunque lo niegues, lo resistes, lo apagues, lo contristes, lo afrentes. Donde quiera que estemos, Él nos guiará con su mano. Si te dejas, y nos asirá con su diestra. Vea nada más qué manera de obrar de parte del Espíritu. Ser guiado del Espíritu se vuelve tan importante.
Demos la vueltecita al Salmo 143:10 y dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dos cosas que va a hacer el espíritu que a veces tú has querido. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, llévame por un camino de rectitud. Señor, haz rectos mis pasos. Señor, ordena mis pasos. ¿Quién es el que te va a guiar? ¿Quién es el que te va a ayudar? El Espíritu Santo, recíbelo, sé lleno, nos enseña a hacer la voluntad de Dios y nos guía a tierra de rectitud. Dejamos esa condición y vamos a la tercera condición, que hablamos del ayuno y de la oración, y vamos a aprender algunas cosas, pero si usted quiere aprender más, busque ahí en la escuela de crecimiento espiritual la enseñanza que hubo acerca del ayuno tan profunda en el capítulo 58 de Isaías. Entonces, pues usted va a ser edificado. Pero vamos a ver algunas cosas acerca del ayuno y la oración que se nos revelan aquí en el Nuevo Testamento. Vamos hasta Mateo, ¿sí? Al capítulo 6. Mire qué cosa tan especial. El capítulo 6 es un capítulo de oración, pero también incluye el ayuno. Pero si no hay oración, pues como que el ayuno no tiene la debida validez. Vamos a ver, Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Quite la hipocresía del ayuno y de la oración, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge la cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo ayunar? Se nos habla aquí. ¿A quién dirigir el ayuno? ¿Quién es el que tiene que tener en nosotros esa dirección? ¿Quién? Dice aquí abajo, el Padre, el Padre. ¿Quién es el que te va a recompensar? El Padre. ¿Quién es el que te va a ver? El Padre. ¿Quién es el Señor que está en tu secreto y en el secreto de Él? El Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver Mateo 9:15. Le damos la vueltecita y dice la Escritura así: y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Porque criticaban que Jesús y sus discípulos, en el momento que estaba Jesús, no ayunaban como los fariseos y como otros que ayunaban, ¿sí? Pero, amado hermano, aquí Jesús está diciendo que estaba aquí y por eso no había ayuno, pero habiendo sido quitado, debiera de haber una vida de ayuno. Es tiempo de ayuno, se nos señala aquí. ¿Cuál es el tiempo de ayuno? Hoy, porque el esposo nos ha sido quitado y entonces ayunaremos. Vamos a dar la vuelta y vamos a seguir. Mateo 17:21. Vamos hasta allá. Dice la Escritura: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí está esa dupla tan importante, con oración y ayuno. Un propósito de oración y ayuno, sí, indudablemente dirigiéndonos, buscando a Dios primero, es recibir la autoridad del nombre de Jesús. ¿Y qué cree? Aunque no le agrade, el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Esto es lo que nos trae esa vida de ayuno, ¿sí? De esa vida de ayuno. Bien, hemos dejado explicadas estas tres condiciones y seguimos con nuestro entrar y ver cómo el Señor Jesucristo estaba totalmente todos los días viviendo lleno de Espíritu Santo. Vamos a Lucas 4:14, me acompaña por favor, y dice ahí: y Jesús volvió, fíjese bien, en el poder del Espíritu, volvió en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Vea qué claridad, cómo la gente notaba,
porque el ser lleno del Espíritu Santo nos hace ver diferentes y hay una manifestación de poder. Y Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Vamos a seguir leyendo este capítulo 4 de Lucas 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora está hablando de otra manera en que el Espíritu obra. El Espíritu obra adentro. El Espíritu obra con nosotros y el Espíritu obra sobre nosotros para confirmar nuestro envío, nuestra misión. Sigo leyendo. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a ver, por cuanto me ha ungido. Entonces está hablando que la unción es la venida del Espíritu Santo sobre nosotros para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es el objetivo? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuéntele, buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. 3, 4, y vista a los ciegos. Y 5, a poner en libertad a los oprimidos. Y 6, a predicar el año agradable del Señor. Jesús declaró que el Espíritu del Señor estaba sobre él, manifestando que él es el Mesías. Esta es la palabra en hebreo, Meshua, que significa ungido. Y en griego, Cristo es ungido. El Cristo, él era el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor, como dijo Simeón. Ahora vamos a Lucas 4:21. ¿Qué pasó a causa de que Jesús estaba lleno de Espíritu Santo y estaba declarando que el Espíritu Santo no solo estaba en él, con él, sino sobre él? Lucas 4:21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya se ha cumplido, como siempre, toda escritura se cumple. Y Cristo estaba recibiendo la unción sagrada, el aceite sagrado, delante de ellos estaba cumpliendo, y esperamos que también nosotros podamos dar testimonio de que la escritura se cumple y que seamos llenos de Espíritu Santo y bautizados por Jesucristo con y en Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a Lucas 4:28 al 30, y dice ahí: al oír estas cosas, claro, todos en la sinagoga se llenaron de ira, porque Jesús, que es el que salvará de pecados al pueblo, estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el ungido del Señor, yo soy el ungido Salvador. Pues se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Él estaba ahí, sí, había regresado a Galilea, sí, y estaba en Nazaret, y lo llevaron al monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de Nazaret para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué estamos viendo? A causa de autoseñalarse conforme a la escritura como el Cristo, todos en la sinagoga se llenaron de ira, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarlo. Qué situación tan adversa. Estamos dejando preparado no solo para que enfrentemos la tristeza, la angustia y la injusticia. Ya veremos por qué y por qué estamos tratando tanto acerca de la unción, de que Jesucristo está lleno de Espíritu Santo. Ahorita usted lo va a ver por qué lo hemos relacionado, pero nosotros vemos aquí que el Señor estaba enfrentando esta adversidad y en qué momento, al inicio de su ministerio, y veamos que al final de su ministerio él seguía lleno de Espíritu Santo y volvía a enfrentar estas adversidades, estas calamidades, la tristeza, la angustia, la injusticia. Jesús venció y pasó en medio de ellos y se fue. Gracias por que seamos llenos de Espíritu Santo y por la unción del Santo que nos da muchas veces la salida y la victoria. Vamos ahora a 1 Corintios 15:57 para declarar esta victoria de Jesucristo. Y dice la Escritura: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tema que viene aquí hablando es que el Señor Jesucristo va a tener victoria sobre el aguijón de la muerte, que es el pecado y el poder del pecado, la ley, va a ser vencedor.
Mesías, este Cristo, este ungido del Señor, este Mesías Salvador, está siendo gran bendición. Damos gracias a Dios que Jesús siempre alcanzó la victoria y nos la entrega. Vamos a 2 de Corintios 2:14 y vamos a leer, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí estamos dando gracias a Dios que Jesús siempre alcanza la victoria y nos la entrega, ¿verdad? Y más gracias a Dios que Él nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Me gusta aquí, quiere decir ungido Salvador, Mesías Salvador, Cristo Salvador, Cristo Jesús. Cada vez que repitas tú así en tus declaraciones, decretos, en tus oraciones, cada vez en tus alabanzas, Cristo Jesús, estás diciendo Mesías Salvador. ¿Y Salvador sobre qué? Sobre nuestros enemigos, sobre el adversario, sí, y sobre el tentador, como vimos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar hasta ahí la introducción y nos vamos a regresar para que usted acabe de disfrutar a Mateo 26:36 y vamos a empezar a analizar esto. Entonces llegó Jesús, el Salvador de pecados, con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Las vigilias del día de Pascua avanzaban. Durante la tercera vigilia de la noche, llamada del canto del gallo, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, Jesús caminó hacia el monte de los olivos, según nos narra el capítulo 26 en el versículo 30, ¿sí? Y llegó con sus discípulos, 11 en ese momento porque Judas se había apartado. ¿Y a dónde llegó? A un lugar que se llama Getsemaní. Voy a explicar, porque he venido hablando de la unción de Cristo y algunos dirán, ¿qué tiene que ver con lo que el hermano está hablando de que Jesús se enfrentó a la tentación, la angustia y la injusticia? Mire que tiene que ver mucho. Esta palabra Getsemaní es de origen caldeo, de profundo significado en la obra de Jesucristo, del Salvador Mesías o de Cristo Jesús, el Mesías Salvador. ¿Sabe qué significa? Prensa de aceite. Le vuelvo a repetir, significa prensa de aceite, significa prensa de aceite, de los términos en hebreo shemen, que significa grasa líquida como del olivo, a menudo perfumada, en sentido figurado riqueza, y de otro término que significa chamán, brillar, ser aceitoso o hacer aceitoso. El Mesías ungido en hebreo, el Cristo ungido en griego, el ungido del Señor con Espíritu Santo y poder, iba a ser pasado por una prensa de aceite. Fíjese nada más, para exprimir al máximo la unción sagrada, la unción del Santo, y entregarla a todos los que en Jesucristo creyeran. Amén. Sus discípulos, sus santos, a todo hijo de Dios constituido como cristiano, porque cristiano es un ungido en pequeño, con unción sagrada. Esto es lo que estaba pasando ahí. Imagínese cómo estaba siendo exprimido, estaba siendo sacada toda la unción, todo el aceite sagrado de Cristo Jesús para entregarla a nosotros y para enseñarnos que esa unción era la que le estaba dando el enfrentar la tristeza, el enfrentar en esos momentos la angustia y la injusticia por la que iba a pasar. Vuelvo a gozarme juntamente con ustedes en este momento. Él estaba
siendo puesto en la prensa de aceite para exprimir al máximo la unción sagrada, la unción del santo, y entregar a todos los que en Jesucristo creyeran, sus discípulos, sus santos, y a todo hijo de Dios, constituirlo como cristiano, un ungido por Cristo Jesús con Espíritu Santo y poder de lo alto, para ser sus testigos, predicando el evangelio del reino de Dios, echando fuera demonios, sanando enfermos, limpiando plagas, dando vista a los ciegos, resucitando muertos, dando de gracia lo que se recibió de gracia, para que se cumpliese la palabra de Dios. Vamos a regresar. ¿Qué palabra se tenía que cumplir? Mateo 10:1. Vamos hasta allá. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, porque empezó con estos 12, les dio autoridad en el nombre de Jesucristo sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Leamos Mateo 10, 7 y 8. Yendo, dijo, estas son palabras de Jesús, yendo, predicad, este es el mandamiento, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vea el mandamiento, vea la orden, vea los imperativos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Sí, porque de gracia hemos recibido el Espíritu Santo, que como dice allí en Hebreos capítulo 10, es espíritu de gracia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos ahora para confirmar todo esto, aunque a muchos no les agrade y digan que este pasaje no se encuentra en los mejores manuscritos, es decir, los mejores conservados, pero esto es palabra de Dios porque se comprueba por otras partes. Marcos 16, 14 al 20, y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Yo también reprocho la incredulidad en que está viviendo la iglesia de Jesucristo, y la dureza de corazón también la reprocho, y quiero yo salir de esa incredulidad y de esa dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En este caso, a veces nosotros no creemos la palabra de Dios, no aceptamos porque no es de nuestro parecer, pero no se trata de que se establezca tu parecer, sino de que se cumpla la palabra de Dios y se haga la voluntad del Señor que está en los cielos. Y les dijo, versículo 15 de Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, el creer es lo que te salva, y el bautizar es la obediencia, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algo similar a lo que Jesucristo había enseñado y lo vuelve a enseñar en Mateo 10, 7 y 8 ahora. Y es cosa que hoy no se practica porque necesitamos estar llenos de Espíritu Santo y recibir la autoridad en el nombre de Jesucristo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. También sucede esto, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Que Dios confirme la palabra con las señales que nos sigan aún en esta predicación, que el Señor confirme la palabra con Espíritu Santo y poder, y no con palabras de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, ahora estamos siguiendo a analizar, sentaos, tomen su lugar, observen y reciban mi autoridad, mi unción y mi poder. Jesucristo está enfrentando la tristeza, la angustia, la injusticia como el ungido del Señor y con oración, es decir, un diálogo y consulta con Dios el Padre. Esto es lo que podemos entender que se estaba hablando allí en Mateo 26, en el versículo 36, pero ahora vámonos al 37. Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Sí, y el tomar a sus 3 discípulos más cercanos e íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, como en el día de la transfiguración, como el Hijo del Hombre
Jesucristo expresa una profunda emoción que parte de su alma y de su corazón. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Estoy hablando como hijo del hombre, el ungido Jesús, el Cristo Jesús, el ungido Salvador. Como hombre no estaba libre de emociones o sentimientos que las futuras y cercanas acciones estaban por ocurrir. El término aquí con respecto a entristecerse es lupeo en griego, ¿sí? Y significa afligir, estar triste. Como sustantivo es tristeza, del griego lupe, ¿sí? Significa dolor de cuerpo y de mente. La tristeza trae dolor de cuerpo y de mente, molestia, ¿sí? Y el término en griego adeo significa estar angustiado, porque aquí dice que estaba entristeciéndose y angustiándose, ¿sí? Y es una angustia de mente, ¿sí? Vamos pues, ¿sí? Que esta era una palabra profética que se tenía que cumplir como el Hijo del Hombre y como el Cristo, el Mesías enviado. Allá vamos hasta Isaías 53, me acompaña por favor al versículo 7 y dice así: angustiado él y afligido, no abrió la boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta era la palabra profética que se estaba cumpliendo, sí, en el Mesías, el ungido, el Cristo. El término hebreo aquí es nagás, que significa arrear, o sea, arreado como animal. Escuche también una predicación acerca de Isaías 53, que está en la Escuela de Crecimiento Espiritual, ahí se explica más ampliamente. Hostigar significa tiranizar, que produce ¿qué? Angustia, estar angustiado. Vamos a regresar para que sigamos avanzando y estamos explicando qué es lo que estaba pasando ahí en el Getsemaní, en la prensa de aceite. Estaba pasando todo esto. Vamos a Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, ahí lo confirma, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El corazón de Jesús se abrió a sus discípulos más cercanos. Estamos hablando que ahí estaban Pedro, Jacobo o Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, ¿sí? Pero les estaba diciendo: acompáñenme. Estaba diciendo, ¿verdad? Quedaos aquí, velen conmigo, manténganse despiertos. Oh, amado hermano, este ha sido el deseo de Dios siempre. Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Somos sus criaturas. Jesucristo estaba diciendo en este momento: acompáñame. Veremos más adelante. Quiero estar en comunión con ustedes. Quiero hacer las cosas junto con ustedes. Quiero que las vean. Quiero que las observen. Quiero que estén atentos. No se me duerman. Sí. Manténganse despiertos. Oh, velen conmigo. Esto lo hemos dejado la mayoría de la iglesia de hacer. Jesucristo, ¿qué estaba haciendo aquí? Probando a sus discípulos, y hoy también te prueba a ti. Y está probando hoy a toda su iglesia. Si deseamos estar de acuerdo con Jesucristo y anhelamos su comunión, ¿estás de acuerdo con Jesucristo? O decir, pues, ni digo sí, ni digo no. Como dicen aquí, le doy avión, total, para no tener problemas. Sí, pero no, eso es lo que no, Dios no quiere eso. No, Jesucristo no quiere eso. Dios quiere un pueblo fiel y definido. Dios no necesita de nosotros sus hijos. Te quede bien claro, porque algunos dirán, pues entonces Jesucristo necesitaba de Pedro, de Juan y de Jacobo. Dios no necesita de nosotros sus hijos. Nosotros, sus hijos, necesitamos al Dios verdadero, vivo y eterno. Somos nosotros los que lo necesitamos. Mas Dios
siempre ha deseado y le agrada que su pueblo esté en comunión y en comunicación con Él permanentemente. Vamos a ver algunos ejemplos, porque eso es lo que estaba queriendo. Estén aquí en comunión, estén en comunicación, vean las cosas que yo hago, vean cómo enfrento la tristeza, la angustia y la injusticia, vean cómo estoy derramando esta unción sagrada sobre ustedes. Quiero que ustedes la reciban. Oh, aquí la prensa de aceite me está exprimiendo y yo quiero compartirlo con ustedes. Dios siempre quiere compartir con nosotros, y nosotros, qué duros somos, no queremos compartir con Él. Vamos a ver algunos ejemplos de gente que sí deseó estar caminando y compartiendo con el Señor. Ya hemos tomado este ejemplo y nos regresamos al libro de Génesis, capítulo 5, 22 y 24. Y caminó Enoc con Dios, estaba de acuerdo. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pues andaba de acuerdo. Si tú estás de acuerdo, si tú estás con el Señor, si estás teniendo compañerismo con Él, si estás en comunicación, si estás ahí contemplando, oh amado hermano, algo va a suceder, porque Él es Dios y hace cosas extraordinarias. Es tiempo pues de caminar con Dios como lo hizo Enoc. Vamos ahora a un profeta, vamos al profeta de Amós. ¿Me acompaña usted, por favor? De tal manera que nosotros estemos viendo aquí lo que el Señor hace. Vamos a ver que es algo grande. Joel, Amós. Vamos hasta Amós 3 y 7 y 8. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Estaban de acuerdo? ¿Estaban de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Versículos 7 y 8. ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es ahora que tenemos que estar de acuerdo con Dios y recibir revelación. Ellos estaban dejando de recibir revelación. Hoy tenemos que estar mirando, ¿sí? Ved lo que Dios hoy hace. Ve, oír lo que Dios habla y entonces recibir revelación, recibir en esta hora, porque queremos estar de acuerdo con Él. Esto es muy importante y así es como nos despedimos en 2 de Corintios 13, 14. ¿Me quiere usted acompañar, por favor? Y vamos hasta allá para dar la aplicación que hoy queremos. La gracia del Señor Jesucristo es por gracia. El amor de Dios, ese es el amor del Señor. Él nos ama, siempre nos ha amado desde el principio de la fundación del mundo y hasta que se acabe este mundo. Mayormente a la iglesia de Jesucristo. Él nos ama, Él te ama, Él me ama. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La comunión con el Espíritu Santo trasciende y se vuelve muy importante. Aquí lo estamos viendo. Trae sobre nosotros gran bendición. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y dice la Escritura: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oh, sí. Es la comunión plena con el Dios uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. La palabra comunión que hemos venido hablando es koinonía y significa sociedad. Estamos en sociedad. Una sociedad muy ventajosa. Estamos en participación, nos participan la bendición, la vida, la paz y muchas cosas. Estamos en interacción con Él, eso significa koinonía. Interactuando. ¿Cómo es posible? Siendo tan frágiles, tan débiles, siendo criaturas. Y Dios en su gloria y en su grandeza permite esa interacción.
Y finalmente esa palabra significa beneficio y se traduce muchas veces en la escritura como compañerismo. Vamos a regresar a Mateo 26:39. Estamos disfrutando. Y dice ahora, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ante la tristeza, la angustia y la injusticia, el Señor Jesucristo se postró sobre su rostro. Eso es lo que sobre su rostro y sobre la tierra en el monte. La verdadera oración supera lo incómodo, lo áspero y lo inadecuado del lugar. Jesucristo ora así, y así nosotros debiéramos de orar. Así nosotros debiéramos de enfrentar, porque a veces nos paraliza la tristeza, la angustia y la injusticia. Y lo que debiéramos de hacer es, cuando esto viene, como Jesús hizo, postrarnos, es decir, arrodillarnos, inclinar nuestro rostro al suelo, mostrar nuestra cerviz para que se rompa la dura cerviz y el duro corazón, como en la escuela de crecimiento espiritual se nos enseñó, el corazón de diamante, duro como el diamante, se rompa, y sobre la tierra, en el monte, no estemos buscando la comodidad, no estemos buscando la facilidad, sino que si el lugar es inadecuado. ¿Cómo oró Jesucristo? Él ora así: Padre mío. Hace a Dios su posición, lo hace su Padre. Y así dice que el nuevo pacto va a hacer que nosotros seamos hijos de Dios y Él sea nuestro Padre. Padre mío, hace a Dios su posesión. Si es posible, dice Jesucristo, si hay otro camino, alguna alternativa, pase de mí esta copa. Expliquemos y dejemos claro, porque se malentiende que algunos pueden pensar, Jesucristo no quería morir, Jesucristo quería seguir en esta tierra. No, no es así. Uno, Jesucristo sabía que iba a morir crucificado. Ya lo habíamos visto en la predicación anterior. En Mateo 26:2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él sabía que iba a ser crucificado, sabía cómo iba a morir, sabía cuándo iba a morir, sabía en dónde iba a morir. Ya lo vimos la vez pasada en Jerusalén, cómo, sí, en una cruz. ¿Cuándo? 2 días después antes, bueno, en la Pascua. Juan 10, 17 al 18. Vamos a dejar algunas cosas claras para que no se malinterprete cuando Jesucristo dijo, pase de mí esta copa. 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vean nada más. Jesús dijo, el Padre me ama, al que le dijo, Padre mío, porque yo pongo mi vida. Jesús la puso. Y dice, para volverla a tomar, Él la pone y Él la puede volver a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso no le preocupaba a Jesucristo. No por eso estaba entristecida, su alma estaba triste en gran manera, no por eso estaba angustiado, no por eso estaba parado en la injusticia. Él sabía que tenía que morir en una cruz, él sabía que iba a tener que poner su vida, pero tenía poder para ponerla y poder para tomarla. Sí, esto sí nos habla que Jesucristo no temía morir, no temía a la muerte y la tenía vencida. ¿Por qué? Él es el Eliakim, ese es un término hebreo que significa Dios de la resurrección. Veamos Juan 11:25 y dice así, le dijo Jesús, sí, a Marta,
Yo soy la resurrección y la vida. El yo soy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que él sabía que él podía poner su vida para volverla a tomar, y él ponía adelante, siendo la primicia de la resurrección, la seguridad de que nosotros, aunque fuéramos sepultados, seríamos resucitados en el día postrero. ¡Qué seguridad! Entonces, ¿a qué se refería Jesucristo cuando dijo, pase de mí esta copa? ¿Sí? ¿Qué era lo que le entristecía y angustiaba en gran manera? ¿Cuál era la injusticia que iba a llevar o que le iban a cometer? Vamos a Isaías 53, 4 y 5, para dejar bien claro todo esto que el Señor nos ha estado revelando. Hasta allá, otra vez. ¿Por qué varias veces tomando Isaías 53? Porque es un pasaje profético del Mesías. Dije Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido. Fíjese bien, él sabía esto de Dios, y abatido. Mas el herido, él sabía, esta era la razón. Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Acuérdense que la tristeza y la angustia a veces trae dolor del cuerpo y dolor de la mente. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué profundidad! El Mesías, el ungido Señor, el Cristo, iba a ser herido por Dios y abatido. Fíjese bien, herido por Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, ese es el objetivo. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Vamos a ver qué clase de injusticia estaba aconteciendo. ¿Qué nos dice la Escritura? Y ahora nos vamos hasta 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, qué barbaridad. Esta es la injusticia. Y al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a ver más injusticia. Gálatas 3:13, y dice la Escritura así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí estamos viendo, Cristo fue hecho por nosotros maldición. Queda claro, qué injusticia. Al que no cometió pecado, al que fue tentado todo y sin pecado, ahora lo hacen maldición por ti y por mí. Bendito Jesucristo, porque llevaste nuestras maldiciones. Ahora vámonos a 1 de Pedro 2:24, muy conocido, bajo estas aplicaciones que hemos estado dando. ¿Sí? Y dice la Escritura así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, mire, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros alcanzáramos justicia y vivamos a la justicia y en la justicia. 1 de Pedro 3:18. Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él no debía de sufrir esa injusticia, pero la sufrió, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 de Juan, vámonos hasta allá, 2:22, y dice así: 1 de Juan 2:22. 1 de Juan, vamos a ver. A lo mejor, no, es 1 de Juan 2:1 y 2. Leí mal, hermano. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación, el perdón de los pecados, la quita de pecados, es por todo el mundo si lo vieran o llegaran a aceptar. ¿Qué obra de Jesucristo estaba haciendo ahí preparada? Le estaban exprimiendo la unción sagrada y estaban preparándolo para todo esto, para venir a la cruz y morir y llevar ahí en su cuerpo nuestros pecados y quitarlos. Esto es lo que a Jesucristo le cargaba y le entristecía y le angustiaba y era la injusticia que le estaban cometiendo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver qué es lo que él miraba más adelante. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, es decir, las 3, ya que estando crucificado de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por esta razón, Dios lo desamparó en la cruz, en su crucifixión. Esta es la copa que trajo tristeza, angustia e injusticia sobre el alma del Mesías. Pero él alcanzó la victoria y cumplió, y la prensa de aceite exprimió toda la unción del santo. Vamos a Mateo 26, 40 y 41. Y dice la escritura: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos duermen en lugar de velar, y eso sigue aconteciendo, acompañando al Mesías. El mandamiento que cierra la puerta de la tentación está aquí expuesto. Despierta y alerta al espíritu y nos hace ver que la carne es débil. Da aquí este mandamiento: velad y orad. Ese es el mandamiento dado por Jesucristo. Es una orden y nos es de gran salud. Cuando venga una tentación y una lucha, cuando la carne luche contra el espíritu te va a llevar a velar y a orar, porque esta es la orden. Y saber que tu espíritu, el espíritu del hombre, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lamentablemente muchas veces nos gana la carne y venimos a ser azotados fuertemente. Pero aquí tenemos una puerta y un recurso de victoria y de salida. Sigamos, Mateo 26, 42 y 43. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Sí? Segunda oración al Padre. La prensa de aceite estaba en acción. Jesucristo, el Salvador ungido, o Cristo Jesús, el Mesías ungido, reconoce que si no puede pasar de él esa copa de vergüenza, entonces él está dispuesto a pasar por esos momentos de tristeza, de angustia, y va a ser, sí, hecha esa injusticia, y está listo para poderla recibir. ¿Por qué? Porque él está diciendo aquí, como siempre: hágase tu voluntad. No está más que sujetándose al señorío y a la orden y al Padre. Así debiera ser nosotros. ¿Por qué aceptó esto Jesucristo? Vamos a Mateo 20, 22, nos regresamos para que usted vea que Jesús estaba enterado de esta copa. Mateo 20, 22 dice: Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso, o sea, de la copa que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
Ellos le dijeron, podemos. Jesús sabía qué vaso iba a beber, la copa que iba a beber. Jesús sabía que iba a ser inmerso en la tristeza, en la angustia y en la injusticia. Jesús sabía que iba a pasar por el Getsemaní, por esa prensa de aceite. Jesús lo sabía, sí, y participaría con ello. Por eso, en esta parte, en esta oración, en esta segunda oración, él dice, hágase tu voluntad. Mateo 26, 44 al 46. Y dejándolo se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Tercera oración. La prensa de aceite exprime al máximo al Mesías, al ungido de Dios. La tristeza, la angustia, la injusticia ha sido derrotada y vencida, aunque la está reconociendo Jesucristo porque volvió a orar las mismas palabras. La voluntad determinada por Dios es cumplida y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dice el Señor, levantaos, vámonos, ved, o sea ya, no se queden paralizados, no se queden sentados, es tiempo de caminar en fe, vámonos, ved lo que Él había querido desde el principio que observaran, qué es lo que iba a pasar en esta situación por la que Cristo estaba atravesando, del entristecimiento, de la angustia y de la injusticia. Ahora dice, ved al traidor, al infiel, este queda exhibido y avergonzado. El Mesías, el Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, está dispuesto y listo para recibir más injusticias. No va a ser la única y vituperios, y acabar la obra para la cual ha sido enviado. Por eso dijo, se acerca el que me entrega. Concluimos, hermanos. Como Cristo Jesús, el Mesías Salvador, debemos siempre estar preparados para enfrentar la tristeza con gozo y alegría, la angustia con paz y la injusticia con amor, fe y esperanza, no dejando que las emociones nos dominen, sino haciendo la voluntad determinada por Dios, en razón de que el Señor sí controla y tiene dominio sobre todo. Para esta conclusión, les voy a leer varios versículos. Acompáñenme en la escritura. El primer versículo se encuentra en Isaías 35:10. Para que usted esté preparado ante cualquier asunto que traiga tristeza, que traiga angustia o que manifieste injusticias. Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Salmo 34:6. Vamos hasta allá. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Sí, vamos ahora hasta Juan 16, me acompaña, 33. Toda la escritura está llena de todas estas palabras que nos motivan. Y dice la escritura, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Y dice la escritura de esta manera, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dije hasta el 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mateo 6:10.
regresamos hasta allá, hasta Mateo. Mateo 6:10, dice la Escritura, es muy conocido, es la parte de la oración del Padre Nuestro que hemos aprendido muchos desde niños. Y dice la Escritura así: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí, primer libro de las Crónicas 29:12, para hablar del dominio y del control del Señor. Nos vamos hasta allá, al primer libro de las Crónicas 29, y vamos a leer qué dijo este siervo de Dios, David, al final de su vida. Dice así: las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. Lo vuelvo a repetir. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Termino leyendo Daniel 4:35. Vamos a ver qué nos dice Daniel 4:35. Y la Escritura es clara a través de la experiencia que tuvo Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das de poder ser capacitados, antes que nada, ser llenos de Espíritu Santo, ser ungidos con Espíritu Santo y poder, recibir la autoridad del nombre de Jesucristo y tomar todo el ejemplo y todo el paradigma que Jesucristo nos dejó para enfrentar la tristeza, la angustia y la injusticia. Toda esa vida, Señor, en oración, toda esa vida en estando alerta, toda esa vida velando y orando, toda esa vida dependiendo del Padre, declarando que lo mejor era que se hiciera su voluntad. Toda esa vida en que se nos da oportunidad de orar por ciertas cosas, pero finalmente decir: hágase tu voluntad determinada, hágase como tú dispones y no como yo. Oh Dios, todo tiene una razón y todo tiene un propósito, y en todo tú vengas a ser glorificado, para que en verdad, Señor, cada uno de nosotros pueda alcanzar la plena victoria. Nadie en esta tierra está exento de pasar por ciertas emociones, como esto es en el caso de Jesucristo, también pudiera ser en nuestro caso, la tristeza, la angustia, la injusticia. Todo esto, Señor, tus siervos, a través de las edades, según nos narra la Escritura, lo han sufrido, pero han alcanzado la victoria en Cristo Jesús, y con la ayuda del Espíritu Santo y con la obra del Espíritu Santo, ahora, Señor, queremos que tú nos des esa victoria. La recibimos en el nombre de Jesucristo y te agradecemos lo que hoy, Jesús, tú nos has enseñado. Grande es tu evangelio, porque nos enseñas tantas cosas y tantos detalles que nos quedamos asombrados y maravillados. Seas tú glorificado, Padre del cielo. Seas tú glorificado, Jesucristo, Mesías enviado. Seas tú glorificado, Jesús, Salvador y Mesías. Seas tú glorificado, Espíritu Santo, llénanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, amados hermanos, vamos pensando en eso que en nosotros hay. Jesucristo nos habló de una copa de aflicción, de angustia, de tristeza, de injusticia. Y hay diversas copas que nos narra la Escritura. En el capítulo 16 de Primera de Corintios, ¿y qué estamos haciendo? Un preparatorio para que tú y yo nos acerquemos hoy y participemos de la mesa del Señor, de la comunión. Acuérdese que el domingo pasado aprendimos cómo Dios está obrando y enseñando acerca de la mesa del Señor. Y hoy vamos a 1 Corintios 10:16 y vamos a ver
del 16 hasta el 22, aunque no leeremos todo, cómo hay diversas copas, otro tipo de copas. En el 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Vamos a bajar un poquito más y vamos ahora a ver, ¿sí? Lo que nos dice, ¿verdad? Allá en el 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Hay copa de bendición, hay copa del Señor, hay copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Oh, amado hermano, yo quiero dejarte en esta hora el deseo vivo de que tú participes de la copa de bendición, de la copa del Señor, y se pueda cumplir en ti un pasaje en el cual se adelantó nuestro hermano David, allá en el capítulo 16 de Salmos, y que tú y yo nos podemos gozar, ¿sí? Allá en el versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Que la copa que bendecimos y la copa del Señor sea porción de la herencia y sea la copa que el Señor te ha entregado de bendición y que el Señor sustente tu suerte. Bien, estás aprendiendo acerca más de la mesa del Señor. Pero ahora vamos pues a leer allá en el capítulo 11 de Corintios, versículo 23. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, dice aquí, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así es que, amado hermano, nosotros tenemos que estar atentos, amado hermano, porque tenemos que aprender a examinarnos, amado hermano, sí, de tal manera que nos acerquemos con humildad, que nos acerquemos en conocimiento, sí, nos acerquemos aprobados delante de Dios. Oh, amado hermano, todo esto siempre ha sido parte en que nosotros con humildad y el temor de Dios reconozcamos cuál es la condición en que nos estamos moviendo, sí, de tal manera que vengamos a ser aprobados por el Señor y no ser entonces reprobados por Él. Mire, esto fue algo que Pablo estuvo tratando con los corintios. Vamos allá a 2 Corintios 3:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados, ¿sí? Oh, amado hermano, examina si estás en la fe, si Cristo está en tu corazón. Y si está en tu corazón, pues mira lo que hay en tu corazón. Tienes tus recursos para venir al Señor y decirle, perdóname, Señor, en lo que te he fallado. Confesarlo y arrepintiéndote, perdonando el Señor tus pecados, seas limpio con su sangre y seas limpio con su palabra y con el fuego de su Espíritu. Bien, ya estás preparado. Ahora, recuerde que mientras he estado enseñando y he estado pidiendo que te examines a ti mismo, ahora, amado hermano, tengas a bien en esta hora practicar juntamente conmigo la mesa del Señor. El hecho de que nos examinemos y el hecho de que encontremos alguna cosa que haya necesario poner en cuenta delante de Dios, no significa que no debas participar. Significa que tú precisamente, como hace rato dije, debas abandonar esa condición de pecado y vengas de esa manera diciendo, Señor, ayúdame para que abandone la práctica de pecado, que no se haga mi costumbre, que no lo vea yo
como normal y natural, sino que lo vea yo como anormal y listo para que tú lo limpies con tu sangre, con tu palabra y con tu espíritu. Bien, entonces ya tiene usted preparados los elementos, el pan y el fruto de la vid, y vamos pues a ministrarlo en el nombre de Jesucristo, consagrando antes que nada esto. Padre, te agradecemos y consagramos estos elementos que están puestos delante de ti. El pan y el fruto de la vid, Señor, están delante de ti, juntamente, Señor, con todo tu pueblo, para que vengamos delante de ti, siendo en esta hora aptos ceremonialmente para participar en ello, y no dejando de hacerlo, puesto que esto es un mandamiento que tú nos has dejado y que nosotros debemos de practicarlo, buscando guardar las condiciones que tú nos demandas. Gracias, Señor, por ello, y ahora estamos preparados, ya listos y consagrados para participar de la mesa que tú nos has dispuesto, para recibir la copa de bendición y el pan de la comunión del cuerpo de Cristo, para recibir la copa del Señor y para que recibamos, porque Jehová es la porción de mi copia y de herencia, y tú sustentas nuestra suerte, conforme a lo que le mostraste a David en el Salmo 16:5. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora, listos. La Escritura dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora vamos a dejar esos segundos para que usted lo haga. Gracias, Señor, por este pan. Asimismo tomó también la copa, es copa de bendición, copa del Señor, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bien, Señor, vamos a tomar la copa en el nombre de Jesucristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oh Señor, gracias, porque precisamente lo que veíamos, siempre has deseado la comunión, siempre has deseado el compañerismo, siempre has deseado que participemos contigo, que haya interacción, Señor. Siempre has deseado, Señor, que estemos de acuerdo contigo. Y es lo que estamos haciendo, Señor. No olvidamos que tú quieres un Hebrón, una comunión continua, que tú quieres ser tabernáculo para con nosotros los hombres, y que nosotros somos morada de Dios, del Padre, del Hijo y templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa comunión. Gracias por la mesa del Señor. Gracias, Señor, por todo ello, y gracias porque cada vez que celebramos la mesa del Señor, la comunión que dejaste tú establecida, sí, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga, anhelamos tu venida. Gracias, Señor, y como llevados del Espíritu, estamos declarando lo que tu palabra dice, Señor, allá en el capítulo final de Apocalipsis, a través del Espíritu, en el versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y en el 20, y el que da testimonio de estas cosas, dice Jesucristo: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, estamos con gozo y con alegría aquí acercándonos a ti. Y estamos en esta hora declarando en forma sencilla, pero con toda autoridad y con todo el poder de tu Espíritu Santo,
Que tengas a bien, Señor, limpiar, sanar, salvar. Que tengas a bien echar fuera demonios y sanar enfermedades y dolencias. Que tengas a bien libertarnos, sanarnos y salvarnos de toda enfermedad, de toda dolencia. Danos, Señor, fe. Queremos fe. Desatamos tu poder para que, Señor, se quiten de nosotros achaques, se quiten de nosotros enfermedades, dolencias. Padre, aún enfermedades que llaman los médicos terminales, porque tu poder es mayor que cualquier enfermedad terminal. Gracias, Señor. Sánanos y seremos sanos. Sálvanos y seremos salvos, porque tú eres nuestra alabanza. He aquellos nos dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, dijo Jeremías en el 17:15. Gracias, Señor. Ahora, Señor, asimismo, en el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios. De tal manera, Señor, que declaramos que por el Espíritu Santo echamos fuera demonios y que tú estás entre nosotros y que atamos al hombre fuerte para poderlo saquear. Él es el que nos quiere dañar y azotar. Nosotros ahora lo atamos en el nombre de Jesucristo y lo echamos a prisiones de eterna oscuridad, conforme está escrito allí en la carta de Pedro, que Dios no perdonó a los ángeles, sino que los entregó a prisiones de oscuridad para el día del juicio. Y como está escrito en la carta de Judas, porque Dios a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los entregó a prisiones de eterna oscuridad para el gran día del juicio. Así, cualesquiera que sea su jerarquía, ángeles caídos, demonios, espíritus de demonios, quedan atados y echados a prisiones de eterna oscuridad conforme a la palabra de Dios. Y en cuanto a cualquier obra del enemigo, queda vencida, porque como hijos de luz no participaremos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprenderemos. Gracias, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, aquí estamos, con el vivo deseo de declarar que estamos oyendo atentamente tu voz y estamos atendiendo al Dios verdadero y que estamos oyendo tu palabra y tu voz y estamos guardando tus mandamientos. Entonces, las bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Vas a bendecir nuestra canasta hasta amasar, el trabajo de nuestras manos, nuestro transporte, entrar y salir, nuestro vestido. Vas a bendecir, Señor, la seguridad. Si el enemigo se levantare por un camino, el enemigo por 7 huirá. Nos pondrás por cabeza y no por cola. Gracias, Señor, porque las riquezas de los impíos han sido puestas en manos de los justos. Porque tuya es la plata y el oro y a quien quieres tú la das. Gracias, Señor, recibimos todo ello y te agradecemos por tu bendición en todas las actividades que tú, Señor, nos permita realizar. Sea tu mano poderosa obrando y seas tú nuestro ayudador en todo. En Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Como en la predicación dije allá en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas nuestras actividades, porque lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Y en esta hora, así sea bendita toda la semana, el lunes,
el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado para terminar la semana. Y el día de mañana, Señor, glorificarte por tu intervención en nuestra vida. Y en cuanto a este domingo, que no dejemos de darte culto, a ti el único Dios verdadero, vivo y eterno, que no dejemos de escuchar las enseñanzas de la Escuela de Crecimiento Espiritual, las enseñanzas para los niños, que no dejemos de alabar y adorar tu nombre, que no dejemos de orar y aprender los textos, que no dejemos, Señor, de escuchar la predicación, y que seamos de esta manera obedientes y fieles, trayendo también para bendición de nuestra economía los diezmos y las ofrendas y las primicias, cuando así corresponde, no reservándonos nada, sino entregando todo a ti, en el nombre de Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.